Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Veamos que Mateo confirmó la profecía que había hecho Isaías y Miqueas 750 años antes de Cristo. Y veíamos que como Miqueas y como Isaías podían saber que Jesús iba a nacer de una virgen y cómo iban a saber que iba a nacer ¿en dónde? En Belén. Entonces veíamos que ya veíamos las evidencias científicas como la tierra cuelga sobre nada, evidencias históricas como la de los eteos y evidencias proféticas. Esta es una profecía de muchos. Entonces vamos a contestar el 5 que no lo contestamos y dice la pregunta. ¿Tienen pluma todos? Sí. Dice, cerca de 700 años antes de Cristo, Miqueas predijo el nombre de la ciudad donde Jesús nacería. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Lo tachan? Correcto. Fue en el año 750 antes de Cristo aproximadamente cuando Isaías y Miqueas predijeron el lugar y el nacimiento virginal de Cristo. 2. Mateo afirmó que Jesús nació de una virgen en la ciudad de Belén, tal como lo dijo o lo profetizó Miqueas más de 700 años antes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Mateo confirmó en el año 50 aproximadamente después de Cristo. En el año 750 antes de Cristo, Miqueas dijo, de Belén Efrata va a nacer el Cristo o el Salvador, el que será Señor en Israel. Y hasta el año 50, que fue escrito Mateo, dijo, el nacimiento de Jesús fue en Belén. Muy bien. 3. Si las escrituras no fueran inspiradas por Dios, podrían haber predicho el lugar del nacimiento de Jesús y su cumplimiento, ¿sí o no? Correcto. ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no habrían podido si no fueran inspirados por Dios ellos? ¿Por qué ellos no habrían podido adivinar o predecir que Jesucristo iba a nacer en Belén o que iba a nacer de una virgen? Si no fueran inspirados por Dios, ¿por qué no iban a poder? Porque no estaban inspirados en las escrituras. Correcto. ¿Usted puede predecir cuántos niños van a nacer mañana? No. ¿El lugar del nacimiento de alguien? Imagínese. Dígame usted, ¿quién va a ser presidente en el año 2050? ¿Y dónde van a ser ese presidente de Alemania? ¿Quién sabe? ¿Podrá hacerlo? No. Sin embargo, Miqueas lo hizo. Isaías lo hizo. 2 personas lo hicieron porque fueron ¿qué? Inspiradas por Dios. Y no 10, no 20. 750 años antes de que Jesús naciera. Y Mateo lo confirmó. Esa es la unidad de la Biblia. Veamos, la unidad de la Biblia es que está escrita por 40 hombres diferentes, en tiempos diferentes, con 3 idiomas diferentes, pero escrito por un solo autor. ¿Quién es el autor? Dios. Entonces, ¿es la Biblia de Dios? Sí. ¿Cree esto usted, reina, que la Biblia es inspirada por Dios? Sí. Pero fue escrita por 40 hombres diferentes. Sí. ¿Sí le dicen, es que fue escrita por hombres? Sí, Sí, pero fueron inspirados por Dios. Sí, por Hay diferentes profesiones. muy bien, diferentes profesiones y dedicados. Entonces, debe de decir, ok, la Biblia es inspirada por Dios, la unidad de la Biblia, hay evidencias históricas, científicas y proféticas. Esperamos la última profecía. ¿Cuál es la última profecía? Que Jesucristo venga por segunda vez. Ya se cumplió todo, hermana. Ya Cristo ya vino, ya Cristo ya resucitó, ya hay iglesia de Cristo, ya vino la apostasía, ya vino todo. Ya lo único que falta es que Cristo venga, que se complete la escritura, que se predique la palabra en todo el mundo. Y una vez que se predique la palabra en todo el mundo, y cuando todos digan paz y tranquilidad, entonces vendrá el fin. Ya estamos en último.
¿ok? No se acomode aquí en la tierra. No empiece a hacer lugar aquí en la tierra porque ya nos vamos, ¿ok? ¿Quién se quiere ir? Yo. ¿O se quieren quedar? El que se queda será destruido este lugar, ¿ok? Muy bien. ¿Qué le indica? Pregunta de reflexión. ¿Qué le indica a usted la exactitud de la Biblia en las áreas de la ciencia, de la historia, de las profecías cumplidas y de la unidad de los escritores? ¿Qué le indica a usted? Que la Biblia contenga evidencias históricas, científicas, proféticas, y que además fue escrita en un lapso de 1600 años con 40 hombres diferentes. ¿Qué le indica? ¿Que este libro de quién es? De Dios. ¿De Dios? ¿Por qué, reina? Porque trae conocimiento verdadero. ¿Le indica que es un libro normal? No. ¿Te indica que es un libro de hombres? No. Ahora, ¿qué es esto? Un libro, hermano, de biología de 10 años ya es obsoleto. Un libro de historia de hace años sirve, pero ya es obsoleto, ya vamos avanzando. Pero este libro, hermano, no, es el libro de todos los tiempos. Sirvió hace 1000 años, hace 2000 años, años antes de Cristo, y nos sirve hoy y servirá para después. Este libro no tiene vigencia, este libro es para todos los tiempos. ¿Qué le indica a usted todo esto, hermano? Que todas las profecías que vienen ahí se han cumplido. ¿Le indica que esto qué es? Conocimiento. ¿Conocimiento? La palabra. De Dios. Vida es la palabra de Dios. ¿Creen esto, que la palabra es de Dios? Sí. ¿Crees esto tú, Diego, que aquí puedes encontrar la verdad? Ok, ahora vamos a algo bien interesante. Vamos a leer unas indicaciones y luego vamos a comenzar. Dice, hay cosas que considerar cuando se estudia la Biblia. ¿Puede leer la hermana Mari? Sí. ¿Lo puede leer? En el inciso A, es una pregunta. ¿Quién está hablando y a quién se le habla? Muy bien. Cosas a considerar cuando se estudia la Biblia. Cuando usted lo inviten a leer la Biblia, usted tiene que hacerse esta pregunta. ¿Quién está hablando y a quién se le habla? ¿Ok? Imaginemos en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Vamos? Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19. Primer cosa a considerar cuando se estudia la Biblia. ¿Quién está hablando y a quién se lo está diciendo? ¿Quién está hablando, hermana, según el contexto? Según el contexto, ¿Según el versículo 18? dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ok, ¿quién está hablando? Jesús. Jesús. Primer cosa que debemos de considerar cuando estudiamos la Biblia. ¿Estoy leyendo la Biblia? Que aquí dice, por tanto, y hace discípulos. ¿Quién está hablando? Jesús. Ok, siempre debe de considerar. Si le leen una parte de la escritura, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿A quién se lo está diciendo? A sus discípulos. A sus discípulos. Sus discípulos tienen que ir a predicar a todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, ¿los discípulos siguen vivos? No. ¿Los apóstoles? No. ¿Ya murieron? Sí. Entonces no nos vamos a salvar, porque a ellos se les dijo. ¿Se les dijo nada más a ellos? A los que iban a creer. A todos sus seguidores, ¿ok? Los discípulos ya murieron. Entonces van a decir, no, es que los discípulos tenían que predicar y bautizar, nada más ellos. No, ya murieron. Nosotros somos discípulos de Cristo, porque somos seguidores. Discípulo significa seguidor de Jesús, ¿ok? Primer cosa a considerar cuando se estudia la Biblia, ¿quién está hablando y a quién se le está diciendo? 2. ¿Puedes leer el 2? El inciso B tú, Diego. ¿Qué circunstancias, el contexto afectarían el significado? Muy bien. ¿Qué circunstancias en el contexto? ¿Qué es el contexto? El que sigue. El contexto es esto, mire. El que está. Yo leo un versículo, dice, lo que está alrededor del versículo es el contexto. ¿Ok? Por decir, si yo digo contexto, la palabra contexto, el contexto del contexto es mi dibujito, discípulo, seguidor. Voy atrás y lo dejo adelante. La segunda cosa que ustedes deben de hacer cuando lean la Biblia es
checar el contexto, como le dije a la hermana. ¿Quién está hablando, hermana? Y la hermana tuvo que leer desde qué? Desde antes. Y luego leyó lo que venía después, para entender el texto. Una cosa es leer un texto y otra es leer el contexto. Es todo lo que rodea el texto. ¿Qué circunstancias en el contexto, dice el B, podrían afectar el significado? Hay una parte de la escritura, hermano, donde dice que que Dios escribió con su dedo las tablas de los 10 mandamientos. Pero en otra parte de la escritura dice que fue Moisés. Y dicen las personas, ¿se contradice la Biblia? Porque aquí el texto dice que Dios escribió con su dedo ¿qué? Las tablas de los 10 mandamientos. Pero le das vuelta a la página y luego dice que Dios ordenó a Moisés que escribiera las tablas de los 10 mandamientos. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? ¿Moisés o Dios? ¿Se contradice la Biblia? ¿Es un error? No es libro de Dios. ¿Qué le vas a decir a la persona? ¿Qué circunstancias el contexto alteraría lo que tú estás leyendo? Bueno, la historia de la Biblia es esta. Si usted lee desde antes, Dios le dice a Moisés, sube y te diré lo que van a hacer del pueblo. Y Dios empieza a escribir con su dedo, hermano. Bueno, él no tiene dedo, pero dice la Biblia que en un tipo de forma, él empieza a escribir en las tablas, en las piedras, 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos. Uno se los imaginan con fuego, ¿va? Viene Moisés con las tablas, baja y el pueblo estaba pecando. Ahí estamos leyendo el contexto. Baja y el pueblo estaba pecando. Hicieron un becerro ¿de qué? De oro. De oro. Se enojó Moisés y ¿sabe qué hizo Moisés? ¡Pah! Aventó las tablas, hermano. Y lo que escribió Dios, pues se rompió. Dios castigó al pueblo y le dijo a Moisés, sube otra vez, pero ahora los vas a anotar tú. ¿Hay una contradicción en la Biblia? No, pero las personas no leen el contexto. Por eso cuando leemos la Biblia es importante analizar quién está hablando, a quién se lo dice y qué circunstancias alterarían el contexto. Si yo no leo todo, no le voy a entender. Pero nada más leyeron un texto. Leer un texto no te va a ayudar a ti a comprender la Biblia. Debemos de leer también el contexto. Así que ten cuidado. Porque si llega un TJ, un TJ, ¿quiénes son los TJ? No sé. ¿Los testigos de Jehová? Los TJ. Yo creí que los que tocaban la música. Si llega un TJ a tu casa, un testigo de Jehová. Hola, te vengo a predicar de Dios, de Jehová. Fíjate que tú necesitas obedecer. Los muertos, la tierra no va a ser destruida. ¿Por qué la tierra no va a ser destruida? Pues fíjate que en Isaías, capítulo tal, dice que la tierra no va a ser destruida jamás. Espérate, vamos a leer el contexto. ¿Quién está hablando? ¿A quién se lo dice? Y leer más escrituras. Pues importante, porque si llega también un mormón, si llega cualquier tipo de persona y no estamos preparados, hay que leer el contexto. A ver, aquí dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, ok. Hay una parte de la escritura, Romanos capítulo 10, versículo 18, 19, 20, en adelante dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. A ver, hermano, usted nada más necesita confesar a Jesús y va a ser salvo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Pero es lo único que necesita para ser salvo? No, pero la persona le va a decir, usted nada más necesita confesar a Jesús. Confiesa a Jesús conmigo en su corazón. Cristo, te acepto en mi corazón. Desde ahora te voy a ser fiel. ¿Me necesito bautizar? No, no se necesita bautizarse. Usted nada más confiese. Espérate, y lee el contexto y en el versículo que sigue dice, por medio del bautismo. Confesar y bautizar. Hay que leer el contexto. 3. Vamos al 3. ¿Deberá el lenguaje ser entendido en un sentido literal o sentido figurado? El sentido literal, ¿qué significa literal? Que es verdadero. Literal es real. ¿Ok? La Verdadero. afirmación del... Real o verdadero, como dijo la hermana. Muy bien. Verdadero.
Literal, hermano, es decir, hermano, me duele como si me duele la mordida de un perro. Literal es que me mordió un perro y me duele la mordida de un perro. Pero si yo te digo, sentido figurado es, oye Diego, siento como que me duele como cuando te muerde un perro. Eso es, ¿qué? Sentido figurado, es fuera de lo real, irreal. O simbólico. Estás probando la sopa y sabe como a metal. Hay una enfermedad que te hace que toda la comida sepa a fierro. Es una enfermedad. Sabe a fierro. Y tú la pruebas y tú, está bien rica. Está hablando en un sentido simbólico. Figurado. Figurado es como una figura A. Ok. Bueno, para estudiar la Biblia debemos de entender también eso. A veces la Biblia habla en un sentido literal y a veces habla en un sentido simbólico, figurado. Mateo 5:29. Muy bien, hermana. Si tu ojo derecho, hermano, es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo. Hermano, ¿es sentido literal o figurado? Figurado. Yo creo que figurado. ¿Por qué? Porque en realidad no está diciendo que Pero ahí dice, sácate el ojo. sí, pero me imagino yo que lo hace de una forma. Representativa. Sí. Muy bien. Más abajito creo que también dice lo de la mano. Sí. 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué? Córtalas. Si pecas con tus manos, córtatelas. Imagínense, hermanos, si la palabra de Dios en este sentido fuera literal, todos estaríamos todos mochos así. Tantos pecados. ¿Por qué? Porque vamos a pecar. Hay partes donde sí los hermanos todavía les cortan la mano. Sí, sí. Entonces ahí es un sentido figurado. Pero hay partes de la escritura donde sí es literal. Por decir, en el Antiguo Testamento, pecaban ellos y les decían, si se halla una mujer en adulterio, apedréala hasta morir. Y eso es en serio. Todavía hay. Entonces el contexto y todo lo que nos ayuda a entender si es figurado o literal. Inciso, ¿lo puede leer, señora Ross? Sí. ¿El D? Sí. Un mejor entendimiento de la verdad bíblico ocurre cuando todos los versos en un tema y contexto son considerados. Ok. Debes de considerar todos los versículos o más versículos de un mismo tema. Si yo voy a hablar del bautismo, hermano, y yo le doy un versículo, bautismo, y le doy un versículo, voy a hablar de la fe, creer, y le doy un versículo. Los TJ le van a decir, vamos a hablar de la destrucción de la tierra, el fin del mundo, no va a haber fin del mundo. Y le doy un versículo o dos. ¿Un versículo son todos los versículos del bautismo? No. ¿Un versículo son todos los versículos de la fe? No. ¿Uno o dos o tres versículos del fin del mundo? ¿Son todos los versículos del fin del mundo? No. Dice el inciso D, un mejor entendimiento de la palabra de Dios o sobre una verdad bíblica ocurre cuando todos los versos sobre un tema, bautismo, fe, fin del mundo, van a llegar, hermano, a su casa, le van a decir, vamos a hablarle de Jehová. Fíjese que usted debe de ser testigo de Jehová, porque en Isaías dice que nosotros somos testigos de Jehová. Espérate, ¿quién está hablando? Isaías. Dice Jehová. ¿A quién se lo está diciendo? Al pueblo de Israel. ¿Tú eres del pueblo de Israel? No. Chécate el contexto. Y además, me estás dando un versículo. Y esos no son todos los versículos. Con un versículo ya te quieres llamar testigo de Jehová y te vas. Hechos capítulo 1 dice que nosotros somos testigos de Jesús. Y lo te vas a decir. Se va a quedar así. Vamos a Salmos, capítulo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Todos los versículos hablando de un mismo tema me van a dar, los voy a sumar y me van a decir ¿qué? La verdad.
Ok, ¿qué necesito para ser salvo? Hay quienes dicen que Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿qué dice? ¿Qué necesito para ser salvo? Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ok, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de ¿qué? De Dios. Para tú creer en Dios necesitas oír ¿qué? La palabra de Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible. ¿Qué necesito para ser salvo? Fe. Primeramente la fe. ¿Ok? Hay gente que le dice, tú necesitas creer. ¿Ok? Entonces necesito fe. Marcos capítulo 16, versículo 16, ¿quién lo tiene? Ahí bien rápido, ¿verdad? Marcos 16:16, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué necesito para ser salvo? Creer. ¿Y qué más? Mas el que no creyere Y ser bautizado, dice Marcos. Más bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo ¿qué? Arrepentíos. Arrepentíos. ¿Qué necesito para ser salvo? Arrepentirme. ¿Y qué más? Y bautizados. Y bautismo. Seguimiento. Más bautismo. Ahí vamos llenando la suma de la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9. ¿Que si qué? Que si confesares. Confesares. Con tu boca. Confesar que Jesucristo es el Señor. Confesar a Cristo. Entonces, ¿qué? Serás salvo. Ya hemos visto varios versículos. Hasta ahí estamos. La suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, 160. Un mejor entendimiento de las Escrituras sobre un tema, la salvación, nos hará entender la Biblia. Hebreos 11:6 dice que sin fe no puedo agradar a Dios. Marcos 16:16 dice que tengo que creer para ser salvo. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Necesito arrepentirme. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Pero hay quienes nada más agarran esto. Tú nada más necesitas arrepentirte y serás salvo. Tú nada más, Diego, tienes que confesar a Cristo. No te bautices, Diego. Ya eres salvo. Hermana, usted nada más crea, pero no se arrepienta. Usted nada más crea. Creo, yo creo. No se arrepienta. Es más, si sigue pecando no pasa nada. ¿No tienes fe? No pasa nada. ¿No creíste en Dios? No pasa nada. Hay purgatorio, vamos a hacerle una misa y lo sacamos del infierno. Nada más verás. Nada más pagas por la misa Si no pagas, no te y lo sacamos del purgatorio. Lo peor todavía. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio no existe. No viene en la Biblia. No viene en la Biblia. La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué necesito? Fe. Más. Creer, es lo mismo. Fe. Más arrepentimiento de pecados. Más confesar a Cristo. Confesar a Cristo. Más bautizarme. Es igual a salvación. Diego, ¿te gustaría ser salvo? Tú necesitas creer en lo que se está diciendo en la Biblia. ¿Ya crees? Muy bien. Necesitas arrepentirte de tus pecados. ¿Tienes pecados? Necesitas decir, ¿sabes qué?
estoy mal con Dios, ya no lo quiero hacer. Arrepentimiento es cambio de mente y de vida. Confesar a Cristo, tú necesitas decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha resucitado delante de la gente. Y 4, necesitas bautizarse. Yo quiero ser bautizado para el perdón de mis pecados. Si tú haces estas cosas, la suma de tus palabras, ¿verdad? Serás salvo. Y Hechos capítulo 2, versículo, vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía ¿a quién? ¿A los salvos? ¿A dónde? A su iglesia. Entonces, Diego, si tú haces estas cosas, serás salvo. Y si eres salvo, el Señor, es decir, Jesús, Cristo, te va a añadir ¿a dónde? A su iglesia. Y serás llamado Hijo de Dios. La suma de tu palabra es verdad. ¿Te gustaría, Diego, a ti ser un hijo de Dios? ¿Cuándo? Piénsalo. No es presión, pero es necesaria la pregunta. ¿Te gustaría hoy ser bautizado para el perdón de tus pecados? Ok, piénsalo. ¿Qué necesitas para ser salvo, Diego? Solamente necesitas creer fe. ¿Tienes fe? ¿Por qué te detienes? ¿Estás arrepentido de tus pecados? Pues no lo hagan más, ten una vida más santa. ¿Confesar a Cristo? ¿Ya crees en Cristo? Solo dilo. ¿Y bautizarte? No es algo difícil, es agua. No es acá fuego. Acá. Más vale recibir el bautismo en agua que ser bautizados en fuego. ¿Dónde? En el infierno. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién